¿Sí? ¿Todo claro? Todo claro. Ahora, por favor, si vemos los cuatro suyos que están en la pantalla, emocioname. ¿Cuál será el suyo más extenso? ¿Cuál crees tú que fue el suyo más extenso? Vamos, muchachos. ¿Cuál es el suyo más extenso? Vamos. El suyo, exacto. Por favor, si no lo sabías, lo anotas, ¿ok? El suyo es el suyo más extenso. ¿Está claro? ¿Sí? Háblame. Víctor, ¿tú qué lo pusiste? El suyo. ¿En qué destaca? ¿Agricultura o ganadería? ¿Qué dirías tú? Exacto, Víctor. Bien, bien ahí, bien. Si alguien no lo tiene, por favor, anotamos lo que dice Víctor, ¿sí? El collar suyo es el suyo que destaca por la ganadería. Es el más extenso. Muchachos, ¿y cuál será el más poblado? ¿Cuál será el más poblado? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será el suyo más poblado? Exacto, el Chinchaysuyo. Ujú. Ojo, anótalo por favor. Es el más poblado y el más importante, ¿ya? El más poblado e importante. ¿Lo tienes? El antisuyo, ya lo sabemos, el antisuyo es el suyo de la selva, ¿no? La zona oriental del imperio. Y el condisuyo es el más chiquito, ¿no? Eso es evidente para todos. Entonces, ¿cuáles son los límites? Por el norte está el río Acasmayo, por el sur está el río Maule, lo que hoy es Colombia, al este la ceja de selva o selva alta, también se le llama así por si acaso, al oeste el Océano Pacífico y se entiende que por el sur este la zona de Tucumán en Argentina. Como lo estamos viendo en la pantalla, los incas se han expandido a lo largo de 6 países. Vamos bien, a lo largo de 6 países los incas se han expandido. Ok, ahora ayúdame. En qué estudio, por ejemplo, viven los arawaks? A ver, emocioname. ¿En qué estudio viven los arawaks? Si alguien no sabe de lo que estoy hablando, recuerda poner un punto en el chat. Yo le explico. Ok, ya no sé. Ok, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Escuchen. Ah, bien con la chamba, Víctor. Escúchame, escúchame. Los arawaks, recuerden por favor, soy la selvático. Los arawaks es el nombre que se le da a la tribu amazónica que da origen a Chavín. ¿Se acuerdan? Lo hicimos en su momento hace 2 semanas. Gracias por estudiar, siempre son muy motivadores. Recuerda, recuerda, Fabricio, esto lo hicimos hace 2 semanas. Según ello, Chavín deriva de la selva, de la tribu de los arawaks. ¿Ok? Y si los arawaks están en la selva, ¿en qué suyo están? En el antisuyo. Ahora sí, Fabricio, ¿lo tienes? Muchachos, ¿lo tienen todos? Genial. Ya, Fabricio, tú mismo. ¿De qué suyo traemos el Spondylus? Ya suyo. A ver, Fabricio, tú solito. ¿De dónde traemos el Spondylus? ¿Alguien que no sepa lo que es el Spondylus? Vamos, pero Fabricio, lo arrugues, sí, el público, pues, chincha y suyo, claro. Sin miedo al éxito, Fabricio. Chincha y suyo.
Muchachos, alguien que no sepa lo que es el MUYU o el Spondylus, esto lo hicimos la semana pasada, pero igual no voy a ser que alguien no haya estado en clase o simplemente no lo recuerda, ¿no? Alguien que no sepa qué es el Spondylus, el toque. Ok, si nadie dice nada, yo asumo que todos saben de lo que estoy hablando. Perfecto. Recuerdo también que el Cusco, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, el Cusco se ha desarrollado o se funda sobre el famoso valle de Acamama. Esto ha sido pregunta de examen de admisión. El valle de Acamama es el nombre original del Cusco. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto, muy bien. Ahora, aquí lo que estamos viendo, muchachos, son las famosas leyendas sobre su origen. ¿Ok? Recuerden, y eso todo el mundo lo sabe, existen dos leyendas, ¿no? La famosa leyenda del lago Titicaca, que es conocida como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y la leyenda de Paccaritambo, la leyenda de los hermanos Ayer. Lo que yo estoy haciendo en este cuadrito es simplemente comparar, ¿no? Comparar ambas leyendas. Miren ustedes, la primera leyenda narrada por el Inca Garcilaso de la Vega a través de su obra Comentarios Reales de los Incas. La pacarina, esta palabra la hemos usado la semana pasada ya. Muchachos, ¿qué es pacarina? Vamos. Exacto, lugar de origen. Bien, pacarina, lugar de origen. Perfecto, perfecto. Pacarina, lugar de origen. La Pacarina, de acuerdo a la leyenda de Mococama, que Mama Ocllo, es el lago Titicaca. ¿Vamos bien? Es el lago Titicaca. Y el dios que se menciona en esta leyenda es el dios Inti, que es el sol. Como sabemos, esta leyenda nos habla de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Quiénes son ellos? Ellos forman una pareja, ¿no? Una pareja fundadora, una pareja civilizadora. Recuerda que cuando Manco Cápac y Mama Ocllo llegan al Valle del Cusco, ellos les enseñan a la gente lugar a sembrar, a tejer, a cosechar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Lo tienes? Y esta leyenda se interpreta como la llegada al Cusco de pueblos migrantes provenientes de Taypicala. Taypicala, para los que no recuerdan, es la capital de Tiahuanaco. ¿Está bien? Es la capital de Tiahuanaco. Entonces, lo que está haciendo esta leyenda es explicarnos cómo es que los pueblos de Tiahuanaco llegan al Cusco. Como tú y yo sabemos, los pueblos de Tiahuanaco huyen de la ciudad debido a la invasión aymara, ¿no? Vienen de Puno y se vienen hacia la costa, o hacia el oeste. Hasta ahí, ¿vamos bien? Mientras que la leyenda de los hermanos Ayar es contada por Juan de Betanzos y nos habla de la lucha de cuatro pueblos entre sí por el dominio del Cusco. ¿Me escuchas raro? ¿Ahora me escuchas mejor? Oh, medio raro. Como que enredado así. Ups, a ver. Puede ser, ¿sabes qué? Puede ser como dice por ahí, puede ser la red, ¿no? Es justamente lo que él pensaba hacer, Esther. Es lo que pensaba hacer. Dame un minuto. Todo está fríamente calculado. Ahora, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Ya, hagamos algo práctico. Voy a salirme de la sesión y voy a volver a entrar, ¿ya? Tal vez pueda ser el problema de conexión, ¿ya? No te vayas.
Peor. Y ahora, ¿qué tal? ¿Se escucha mejor o se escucha peor? ¿Cómo vamos? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Mucho mejor? Ya está. Entonces debe haber sido, ¿sabes qué cosa? Como dice por ahí uno de ustedes, debe haber sido seguro una de esas alteraciones de esos picos de corriente que a veces da y que genera pues distorsión en la comunicación, ¿no? Qué bueno que se pudo resolver y qué bueno que me avisaron para poder resolverlo, ¿no? La idea es darles una buena clase, ¿no? Con toda la calidad que se merece. Ya. Entonces, voy a esperar que me vuelvan a permitir compartir mi pantalla para poder avanzar, por favor. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando. Mientras tanto, seguiremos avanzando. La leyenda de Tampu Tocco es la famosa leyenda de los hermanos Sayer. Como todos aquí sabemos, de los cuatro hermanos, gracias. De los cuatro hermanos, solo uno se queda vivo y logra fundar el Cusco. Es más, se casa con las viudas de sus tres hermanos anteriores. Listo. Ya, perfecto. Ahora, lo que estamos viendo en la pantalla, ¿el audio sigue igual? ¿Otra vez? ¿Tu problema con el audio? Hola. Oh, chispas. ¿Y ahora, mejor o peor? Sí, no, no, yo voy a seguir, claro que sí, sí, mira, no hay ningún problema. Solo que quería terminar de verificar nada más si es que se seguía presentando ese problema. Sí, lamentablemente es... sí, debe ser la red, lamentablemente. Voy a tener que, bueno, vamos a tener más cuidado. Estoy apagando la cámara para que no se cargue la red y a ver si con esto, pues, se mejora en algo, pues, ¿no? Se mejora en algo. Pero bueno, paciencia y buen humor. Estamos hablando... Ah, ya. Vamos, siempre, un ratito, por favor. Niños feos, ¿me escuchan mejor ahora? Qué bueno, muchas gracias. No, no, Rose, como siempre, resolviendo problemas. Por Garcilaso. Ojo, es una lista elaborada por Garcilaso. ¿Estamos bien? Y Garcilaso le... Mejor, digan que sí, mejor. Ya, ok, ahora, el problema es que
oficial de los Incas, que era de Capacuna, ¿ok? Lista oficial de los Incas, Capacuna. Pueden ver los tres periodos históricos de los Incas, así como las dinastías a las que las dinastías muy claramente, ¿no? Los Urim Cusco y los Hanin. Urim, ahora, las de los Incas, ¿sí? Las obras de los Incas. Aquí ustedes pueden ver toda la lista oficial de los Incas y sus obras. Por ejemplo, aquí aparece Canta, templo, que canta, lugar cerrado, lugar cercano. ¿Estamos bien? Inticante. ¿Correcto? Inticante. Ahora, luego viene el Sinchirroca. Sinchirroca establece la ceremonia del Huarachico. El Huarachico. Y ahora, Hola, hola chicos, ¿se me escucha? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Con eco? ¿Por qué con eco? Hola. ¿Se escucha con interferencia? ¿Por qué? Ah, sí, una cosa. Me da un segundo. Hola, hola, hola chicos, ahora ¿qué tal se me escucha? ¿Igual? ¿Mal?
Hola, hola chicos, ahora ¿qué tal se me escucha? ¿Se me escucha mejor? Hola, ¿se me escucha ahora sí? Ya, perfecto. Ahí va a seguir su profesor con su clase. Ahí, vamos a ver. Ok, listo. Listo. Bueno, estamos hablando de los incas, las obras que hicieron los incas. ¿Ok? Las obras que hicieron los incas. La primera obra es, ya sabemos, Manco Cápac, Inti Sol. Inti Sol, cancha, lugar o templo. No te olvides, cancha, lugar o templo. Inti cancha, templo de Sol. ¿Correcto? Si vemos a Sinchiroca, él creó la ceremonia del huarachico. Háblame, alguien que no sepa lo que es el huarachico. Ok, por favor anótalo. Huarachico, ceremonia de iniciación masculina. Por favor anótalo. Huarachico, ceremonia de iniciación masculina. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿Lo anotaste? Perfecto, Fabricio, también. Esa ceremonia de iniciación masculina se hace a los 12 años, ¿ok? Y se hace a los 12 años porque todos los hombres saben muy bien que a los 12 años todos los muchachos sufrieron cambios físicos en el cuerpo. Las gónadas empezaron a funcionar, el vello púbico empezó a crecer, tu voz empezó a engrosar, y físicamente hablando, ustedes son hombres. ¿Así se entiende? Ok. Y es un conjunto de pruebas, ¿ah? Pruebas de velocidad, fuerza, de resistencia. Y los que pasan las pruebas reciben como premio una guara, que es una especie de truza que los hombres usamos. Es chico, es la ceremonia por la cual te consideramos hombre frente a la comunidad. ¿Ok? Y además Ichirroca fue el primero que usó la mascapaicha, la corona de los incas, ¿no? La corona. ¿Está bien hasta acá? Luego me interesa Maitacapa. Mira lo que hace Maitacapa. Conquista Arequipa, conquista Moquegua. ¿Correcto? Este señor, Maitacapa, fue el primero que llega al océano. Ahora no, pero fue el primero en llegar al océano. ¿Ok? Y Capac Yupanqui, como lo estamos viendo en la pantalla, es el último inca de la dinastía Urim-Cusco. Hasta acá, ¿todo claro? Ya, ahora, escúchame bien, esto es muy importante. Todos estos incas son de la dinastía Urim-Cusco. ¿Estamos bien? Todos estos incas son de la dinastía Urim-Cusco. ¿Todo claro? Y todos estos incas vivían en el Inti Cancha. Todos estos incas viven en el Inti Cancha. Viven en el templo. ¿Correcto? Pero todo cambia cuando llega Inca Roca. Primero porque Inca Roca cambia la dinastía. Ya no es Urim, es Hanna. ¿Correcto? Y dos, construye un palacio. Inca Roca abandona el Inti Cancha y construye su propio palacio. Y a partir de a partir de Inca Roca, todos los demás incas, cada vez que eran nombrados como tal, fundaban su propio palacio. Hasta acá, ¿se entiende la idea? Genial. Y el palacio que construye Inca Roca, ustedes lo conocen. Por lo menos conocen una pared del palacio de Inca Roca. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en su pared, o en esa pared, está ubicada la piedra de los 12 ángulos. ¿Vamos bien? Ahí es donde funcionaba el palacio de Inca Roca. Luego viene Yaguarhuaca. Yaguarhuaca, como está viendo en la pantalla, su origen es más mitológico que real. Según la tradición de los incas, este señor, cuando era niño, fue secuestrado por los ayamarcas. Y cuando fue secuestrado fue torturado. Amenazaron con cortarle un dedo si es que su padre no pagaba el rescate. ¿Estamos bien? Pero como todos sabemos, el niño se asustó, según la leyenda, y se puso a llorar. Pero lloraba tan fuerte que empezó a llorar sangre.
Y cuando empezó a llorar sangre, los secuestradores se asustaron y lo devolvieron al día siguiente. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, genial. Por eso que allá a Huarroca le dicen el que llora sangre. Y luego vamos a hablar de Huiracocha. Huiracocha. Pero para hablar de Huiracocha, ¿qué te parece si hacemos algo más interesante? Para que no se aburran con mi voz, aprovechando que estamos en la virtualidad, ¿qué les parece si vemos un videito? ¿Qué te parece? Que nos explique mejor todo esto que estamos hablando en este momento. Vamos a ver un videito súper chévere sobre esta parte. Ya, niño mutante, dame un minuto, por favor. Aquí está viendo. Ya te encontré. Ah, perfecto. Vamos a ver este video. ¿Qué les parece este video? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan, niños feos? Confirmen, por favor. Ya, chévere. Gracias. El Tahuantinsuyo empezó a convertirse en un imperio durante el gobierno del Inca Pachacútec, a mediados del siglo XV. Fue ese el momento de la transformación. De ser un señorío más de la región del Cusco, se convirtió en un estado panandino, un imperio. Pues cuando aparece la etnohistoria, que es la historia científica. Presten atención a lo que dice este señor. Este señor que están escuchando ahorita falleció el año pasado, Valdemar Espinosa. Valdemar Espinosa fue el más grande historiador que hemos tenido en el Perú con respecto al tema Inca. Es más, en el examen de octubre del año pasado hubo una pregunta sobre los reinos aymaras, en donde hablaban de una crónica traducida o descifrada por Valdemar Espinosa. Y es este señor el que ustedes van a escuchar en este momento. En la historia es historia vista desde el punto de vista antropológico. Se llega a la conclusión que el imperio es muy tardío. Antes de Pachacútec sí ha existido el Cusco, pero ha sido solamente un señorío, un simple curacazo, sin mucha importancia, o si tuvo importancia será pues localizada solamente en lo que es el valle del Cusco. La llegada de Pachacútec al poder es descrita en diversas crónicas. Son relatos legendarios, pero basados en hechos reales. Lo cierto es que en las primeras décadas del siglo XV surgió entre los incas una élite capaz de dirigir la explosiva expansión de este señorío y tomar partido de las circunstancias favorables. En ese interés por conquistar y expandirse, los incas chocaron con otra macroetnia que tenía las mismas pretensiones, los chancas. Por favor, van a prestarle atención a lo que dice el historiador, no tanto Valdemar Espinosa, un segundo historiador que nos va a dar luz sobre lo que voy a explicar luego. Presten atención a las dos versiones. ¿Ah? Los chancas, que eran de Huancavelica, de Castro Virreina,
es que decir que no había un solo pueblo ni un solo hombre que quería comandar el mundo andino, sino habían varios ambiciosos, varios pretendientes. Y claro, eso trae como consecuencia que desemboca en una guerra. Pues. Los chancas fueron el pueblo que más se opuso que los incas comandaran el Estado. La historia de los chancas tiene una serie de matices también interesantes, como por ejemplo que los arqueólogos no han encontrado esa gran cultura chanca. La cultura chanca existe, pues es una cultura pequeñita en Ayacucho, ¿no? Productores de cerámica, pero no hay esa gran cultura, ese imperio al que los incas tenían miedo. Entonces probablemente hay una diferencia entre estos chancas míticos y los chancas históricos. Los chancas estaban decididos a aplastar a los cusqueños. El inca que gobernaba en esos momentos era Huiracocha. Cuando los chancas avanzaron sobre el Cusco, el inca Huiracocha huyó de la ciudad, acompañado de 2 de sus hijos, Urco y Soxo, y se refugiaron en una fortaleza cercana. En ese momento de confusión, asumió la defensa de la ciudad otro hijo de Huiracocha. Él sí era valiente y se llamaba Cusi Yupanqui. Estamos contándoles esto desde la Catedral del Cusco, porque esta catedral fue construida sobre la casa del inca Huiracocha, sobre su palacio. El inca Huiracocha, que vivía en lo que ahora es la Plaza Mayor y donde está ubicada la Catedral del Cusco. Ahí estaba el famoso Quishuarcancha. El Quishuarcancha comprendía la vivienda del inca Huiracocha. Secundado por sus generales, Cusi Yupanqui dispuso la defensa. Algunos pueblos vecinos no quisieron apoyar a los incas por temor a las represalias de los chancas. Otros, sin embargo, decidieron ponerse del lado de los cusqueños. Esos guerreros vinieron de los curacados que quedan alrededor del Cusco, que estaban también muy preocupados que de triunfar los chancas iban a ser humillados, conquistados por ellos. Y para evitar eso, su decisión fue ayudar a los incas a ganar. Desde el Cerro Carmenca y emitiendo furiosos gritos de guerra, los chancas bajaron atropelladamente hacia el Cusco. Cuenta el cronista Pedro Cieza de León que los defensores incas cavaron grandes fosos recubiertos de ramas y tierra, donde muchos chancas cayeron en su veloz carrera. Entre la defensa cusqueña destacó la valerosa Chanan Coricoca, quien, al igual que Mamahuaco, es el arquetipo de la guerrera incaica. María Rosoroski plantea estos roles que son como, por ejemplo, mujer masculina o mujer femenina. Más bien lo que yo trato de mostrar es de que estos roles no son tan estáticos, no solo es una mujer femenina o una mujer masculina, sino que en determinados momentos puede realizar roles de mujer femenina o una mujer masculina, o viceversa. También hay, por ejemplo, el caso de Chañan Coricoca, que ella es una mujer cusqueña que peleó con los chancas. O sea, es una mujer que realiza actividades rituales, que podemos ver que es tal vez una sacerdotisa, que realiza todo este tipo de actividades, pero de repente ella incluso sale retratada en un cuadro cusqueño con la cabeza de un chanca decapitado y ensangrentado. Entonces es una mujer que también ha realizado este tipo de acciones bélicas, ¿no? Que es otro ejemplo de estos arquetipos permeables, ¿no? Las fuerzas dirigidas por Cusi Yupanqui rechazaron el avance de los guerreros chancas, arrebatándoles la imagen de su deidad. La lucha fue épica y la leyenda dice que las rocas se convirtieron en guerreros que terminaron inclinando el triunfo para los cusqueños. Se especula por ahí que esta derrota no fuera a los chancas sino a los huari, que sí es un imperio conocido que estaba controlando incluso zonas cercanas al Cusco, ¿no?
Otro tema interesante es que la guerra contra los chancas es tan real como la guerra de Troya, ¿no? Porque los cronistas nos cuentan, así como que Pachacútec derrota a los chancas, también nos cuentan que las piedras se transforman en soldados, o que Pachacútec entra en un sueño y se le aparece el dios y le pregunta cosas, ¿no? Entonces es una época que está, como digo, entre el mito y la historia, tan real como la guerra de Troya. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció ese video? Qué loco, ¿no? Súper loco, ¿no? Súper, súper loco. Y se da una idea. ¿Hola? Ah, ya, perdón. Por eso le bajé el volumen, para que no se haga eco, ¿ves? Ahora sí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Ahora sí, 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 sí. Por eso le bajé el volumen. Pero bueno, ya. Entonces, se dan cuenta, les doy otra idea, ¿no? Otra visión de cómo es que se puede entender el tema de la guerra contra los chancas. Y como lo dijo el historiador Hernández, sí, pues, ¿no? La victoria contra los chancas está llena de leyendas, llena de mito. Y sirve también para entender muchas cosas. Por ejemplo, el Inca es Huiracocha. Cuando Huiracocha, o bueno, cuando su hijo Cusi Yupanqui, o Pachacútec, vence a los chancas, su padre, en lugar de nombrarlo a él como jefe, como heredero, nombra como heredero a su hijo Incaurco. Entonces, tú eres Cusquipán, tú has defendido el Cusco, tú has ganado la batalla, has triunfado en la guerra, y tu padre nombra a tu hermano cobarde como heredero. Háblame, ¿aceptas o te rebelas? Obviamente te rebelas, pero para rebelarte tienes que justificar esa acción. ¿Cómo justificas el que tú derrotes a tu padre? Porque estás haciendo un golpe de Estado. Estás destruyendo a tu padre y a tu hermano como gobernantes. Y para justificar este dominio, este golpe de Estado, tienes que vender la idea de que el Dios se te apareció en sueños, ¿no? Y que dijo que tú serías quien gobierna el Cusco. Entonces, él, Pachacútec, apoyado por los militares como jefe del ejército, toma el poder y justifica todo esto con la leyenda de los Cururaucas, ¿no? Esos guerreros de piedra que salvan al Cusco de la derrota. Hasta ahí, ¿se entiende la idea? Y finalmente vienen estos incas. Ahora escúchame, por favor. Si se te complica mucho aprender todas las obras de todos los incas, que es un montón, se han dado cuenta que es un montón, por lo menos céntrense en estos cuatro incas. Estos cuatro incas son los más importantes. Ojo, los más importantes. ¿Significa que son los únicos que debes aprender? ¿O es lo mínimo que debes saber? ¿Cómo es la cosa? Exacto, lo mínimo que debes saber. Por eso me he dado el trabajo de hacer un PDF colocando las obras de todos los incas. ¿Estamos bien? Recuerda, es que claro que Fabricio, recuerda, estamos en la mejor academia de la cuadración. Entonces tiene que haber más información, ¿cierto? ¿Cierto? No te puedo explicar lo mismo que está en tu libro, ¿cierto? Porque mejor te mando el libro, ¿cierto? Hay que explicar más cosas, más cosas. Entonces, Pachacútec. Pachacútec, ya sabemos, ustedes lo tienen en la pantalla, construyó el Coricancha, construyó Machu Picchu, conquista el Chichinchuyuy y establece el Runa Simi como lengua oficial. Runa, hombre, Simi, habla, la lengua del hombre, el habla del hombre. El Runa Simi es el nombre que se le da al quechua, porque el quechua es el idioma oficial de los incas. ¿Qué significa esto? Que todos los habitantes del imperio, desde Colombia hasta Chile y Argentina, todos hablan quechua, pero los nobles cusqueños, aparte del quechua, utilizaban un idioma privado, por así decirlo, un idioma privado. ¿Estamos bien?
Ese idioma privado se conoce con este nombre. A ver, lee, por favor. Puquina. ¿Has visto? ¿Lo tienes? Pues el idioma Puquina es el idioma exclusivo de los incas. Solo entre ellos hablan. ¿Ya? Tupac Yupanqui hace la mayor cantidad de conquistas, pero me interesa lo último. Mira qué hace. Funda Tumibamba en Ecuador. Agrega eso. Funda Tumibamba en Ecuador. Niños feos. Hasta aquí. ¿Todo claro? Y ahora, usted. Alguien que tenga, o perdón, alguien que no sepa la importancia de Tumibamba. Ya, escúchame. Ya, escúchame. Es muy importante. ¿Ah? Si entienden esto, puede ser que ingresen. Escúchame. Los soldados cusqueños, en esa época, no solo los incas, todos los pueblos, en esa época, todos los pueblos, los soldados eran los campesinos. ¿Está bien hasta acá? El problema de llevar campesinos a la guerra es que si tú llevas campesinos a la guerra, ¿quién siembra, muchachos? ¿Quién siembra? ¿Quién cosecha? No hay. Entonces, aunque les parezca increíble, cuando iban a pelear ambos pueblos, llegaba la temporada de siembra, dejan de pelear, regresan a su lugar de origen, siembran, cosechan y luego regresan y se siguen matando. ¿Está bien hasta acá? Sí. Ahora, Tupac Yupanqui se da cuenta de que esto es un problema. ¿Por qué? Porque para llevar tropas necesito caminos, ¿no? Y en esa época obviamente no hay carros, no puedo ir al lomo de llama, porque las llamas a las cosas cargan 30 kilos nada más. Entonces no puedo ir, tengo que ir a pie. Pero trasladar soldados a pie implica tiempo. Y mientras más crece el imperio, más tiempo demora en llegar el ejército. ¿Se entiende hasta acá la idea? Entonces piensa, ¿desde dónde debería partir el ejército a partir de ahora? ¿Desde el Cusco o desde un punto cercano a la conquista? Es evidente que de un punto más cercano, ¿cierto? Ok, otra vez. ¿Dónde queda Tubibamba? En Cusco, no, queda en Ecuador, exacto. Entonces, Víctor, tú mismo, ¿desde dónde deben partir los soldados? ¿Desde Tubibamba o no? Ya, piensen, si ustedes me están diciendo que los soldados deben partir desde Tubibamba, ¿significa que Tubibamba va a ser una ciudad poblada por militares o no? Obvio. ¿Y el Inca se quedará en Cusco o estará en Tubibamba dirigiendo la conquista? Estará en Tubibamba, exacto. Entonces pregunta, ¿podríamos decir que Tubibamba podría ser una especie de segunda capital o no? Obvio. Y si es una segunda capital, ¿habría una rivalidad entre Tubibamba y Cusco o no? Obvio. Y cuando muere Huayna Cápac, no hay quien gobierne. Entonces, en Cusco se elige a Huáscar. Pero como hay un vacío de poder, los de Tubibamba aprovechan la ocasión y eligen a Huáscar. Perdón, a Atahualpa. Entonces, tengo a Atahualpa en Tubibamba, tengo a Huáscar en Cusco. ¿Qué puede pasar? ¿Se pueden pelear o no? Obvio. Ah, entonces, esta guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿solo es una guerra entre hermanos o es una guerra entre núcleos de poder? ¿Cómo es? Ah, ¿qué tal? ¿Se va entendiendo o fue demasiado? ¿Se va entendiendo? Ya está, chévere.
¿No tiene preguntas? ¿Está todo claro? Conste. Listo. La sociedad incaica. El Inca es el hijo del sol, su hermana la Coya, pero dice que es esposa oficial. Chat, ¿qué significa eso de esposa oficial? ¿Qué significa eso de esposa oficial? Que tenía varias, perfecto. ¿Y qué significa que vale? No, Víctor. No. Ok, tiene más No, Víctor, no. Todas son los... Tampoco, Fabricio, tampoco. Dios mío. Escúchame. Las otras esposas son concubinas, ¿ok? Pero ¿por qué se casaban? Porque recuerda, cada esposa representa una alianza con un pueblo específico. Entonces, mientras más aliados tiene el Inca, más esposas tiene. Y con todas ellas tiene hijos. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. ¿Hasta aquí se entiende la idea? Muy bien. El Auqui, el príncipe heredero correinante. O sea, reinante. ¿Qué significa eso de correinante? Que reina con el Inca. Perfecto. Entonces, amigos, ¿qué hay en la época de los Incas? ¿Correinado o hierarquía? ¿Cómo es? Correinado. Exacto. Y ahora, ¿quién es el Auqui? ¿El mayor o el más capaz? Ajá, es el más capaz. Perfecto. ¿Y en qué ceremonia se elige al Auqui? ¿Te acuerdas? Lo hicimos hace un rato. Se hace la ceremonia del Huarachico. Exacto. Bien ahí. Bien, ya, ¿no? Bien, bien ahí. No sé tu nombre, pero ahí estamos. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Chévere. Ahora, algo importantísimo, por favor, anótalo. El Auqui no forma panaca. Por favor, anota eso. Eso es muy importante. El Auqui no forma panacas. ¿Verdad? No te olvides. Ok, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Que el Auqui no forma panaca? ¿Lo tienes? Ya. Ahora, ¿qué cosa es la panaca? La panaca es la familia imperial, la familia del Inca. Chat, una pregunta. Si yo digo familia real, como bien dice Víctor, ¿podríamos hablar de Ayu real o no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no, Víctor? Si Ayu es familia. Ah, es que tú lo estás viendo así, seguramente, Víctor. Familia, papá, mamá, hijos. No, 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 no. Pero Ayu es familia, ¿cierto? Familia extensiva. Abuelos, tíos, padrinos, compadres, todos. Es el Ayu. Después una panaca es un Ayu real. Ahora mejor, Víctor, pero si él, a ver. Ah, pero espérame, espérate. Ah, ok, claro. Cuando el Auqui es elegido Inca, forma su propia familia.
forma su propia panaca. ¿Ahora está mejor? Entonces, en base a lo que tú y yo acabamos de conversar, muchachos, ¿el Inca heredará algo de las tierras de su padre? ¿Qué dicen ustedes? No, el Inca no hereda nada. ¿Por qué? Porque no es su familia, pues. Lo que el Inca conquista es para su familia. Que cuando mi hijo ya no pertenece a mi familia, pues. Cuando mi hijo es elegido Auqui, ya no forma parte de mi familia. Y él formará su familia cuando sea Inca. Y cuando él sea Inca, buscará territorios para conquistar. Porque esos territorios que él conquista son para su familia, no para la mía. ¿Se entiende mejor la idea? No, no, a ver, ya no, escúchame, a ver si no sé si me expliqué mejor. Los territorios que yo conquisto son para mi familia, para que cuando yo muera, mis hijos, mis sobrinos, mis ahijados puedan vivir tranquilos. Pero mi hijo, Auqui, cuando sea elegido Inca, él formará su familia y conquistará otros pueblos. Y los pueblos que él conquista son para su descendencia, no para la mía, porque él forma una familia diferente. No, no le dejo nada, exacto. No le dejo nada a Auqui, porque Auqui tiene que buscar su familia, pues. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, exacto, Diego, esa es la idea. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Inca cuando es elegido Inca? Conquistar pueblos, pues, porque si no, su familia no tendrá que comer. Entonces, Diego, tú mismo, ¿eso qué te dice? ¿Que el imperio siempre estuvo en crecimiento o no? Y Diego, tú mismo, y para que eso suceda, el Auqui, ¿quién debe ser el Auqui? ¿Más capaz? El mayor. Ah, ahora se entiende por qué los incas elegían como heredero al más capaz. ¿Qué tal? ¿Se va entendiendo o fue demasiado? Perfecto. La nobleza del privilegio, ya sabemos, son las personas destacadas del pueblo, y las novelas provinciana o advenediza son los jefes de otros pueblos, ¿no? Jefes de otros pueblos conquistados, convertidos en aliados. Hasta aquí, ¿todo claro? Todo claro, perfecto. El pueblo lo forman hay varios grupos sociales, ¿no? Los Hatunrunas. ¿Quiénes son los Hatunrunas? Los que forman la mayoría de la población. Los que forman la mayoría de la población. Los Hatunrunas van a la mitad, como lo están viendo en la pantalla, ¿no? Su función principal era cumplir con la mitad, cultivar la tierra del sol, del Inca, parte de ellas. Los Mitimaes o Micmac, esto lo vimos la semana pasada, son los colonos, ¿verdad? Son los que enviados a otros lugares para capturar recursos de otras regiones. Los Llanas son los siervos del Estado, los siervos del Inca, y no tienen aire, como lo están leyendo ustedes en la pantalla. No tiene aire. ¿Hasta ahí lo tienes? Y los prisioneros de guerra son los finales. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Extranjero? No, no, porque si fuera extranjero no sería parte del imperio, pues. Los yanaconas, a ver si me entendiste la idea, a ver si me entiendes. Cuando Tupac conquista a los chimúes, ¿ok? Los mejores orfebres de Chimú son sacados de Chimú, por eso que no tienen ayu,
Los saco de Chimú y los llevo al Cusco, a vivir en el Cusco. ¿Está bien hasta acá? No, 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 Víctor, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Hasta acá me estás entendiendo? A los orfebres de Chimú los llevo al Cusco, a vivir en el Cusco. ¿Está bien hasta acá? Como están viviendo en el Cusco, están fuera de su pueblo, no tienen aire, porque los he sacado de Chimú. ¿Hasta ahí me sigues? Pero ¿para qué los llevo? Para que sigan siendo orfebres. O sea, van a seguir haciendo collares, pulseras, aretes, pero ahora lo harán para mí. Entonces, cuando yo, Inca, quiera regalar algo a alguien, le voy a pedir a los yanaconas, orfebre Chimú, que hagan algo que me pueda regalar. Collar, una pulsera. Y si me gusta lo que ellos hicieron, a esas personas les voy a premiar. Les voy a dar telas, chicha, coca, oro, esposas, etcétera. ¿Se entiende? Hola, ¿se entiende? Espérate. Entonces, ¿esas personas le están sirviendo al Inca o no? Y si le sirven al Inca, ¿qué son? Yanaconas. ¿Qué son los yanaconas? Los siervos del Inca, los que le sirven al Inca. Ah, ya. ¿Ahora está mejor o fue demasiado? Ahora, ¿por qué no deben tener ayuda? Si son sacadas de su ayuda, ¿qué cosa? A ver, Víctor, termina la idea. No, no, porque ¿quién es un prisionero de guerra? Aquel que no se rinde, ¿sí o no? Aquel que no se rinde es un prisionero de guerra. Porque recuerda, yo voy a donde los chimúes, les ofrezco una alianza, aceptan. Voy donde los sicanos, no aceptan, les pego, se rebelan, ok, son prisioneros de guerra, porque fueron derrotados en la guerra. Y a estos soldados que se han capturados, a ellos los vuelvo piñas. ¿Ahora está mejor? Ahora está mejor. Entonces, Víctor, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a una persona? Pero, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona en la época de los incas? Exacto, Víctor, ser piña. Por eso es que en el Perú, cuando tú tienes mala suerte o algo malo te pasa, ¿qué decimos? ¡Qué piña! ¡Ah! ¡Ah, por eso es! ¿Ahora se entendió o fue demasiado? Chávez, ¿todo bien, Chávez? Porque si tú tienes, si yo te mantengo en tu año, ¿a quién le vas a ser fiel? Ah, y debes que tú le seas fiel al Inca, no a tu pueblo. ¿Se entiende mejor? Ser, ser. Ya, Esther, escúchame, no escribas. Te pongo otro ejemplo. Ya ves que con este ejemplo ya te convenzo. Esther, imagínate que tú eres la coña, ¿ok? Eres la coña, ya, más fácil, eres el Inca, ¿ok? Y tú te enteras que el curaca, ¿dónde vives, Esther? Solo por curiosidad. Gracias, eso es importante. Ya, bueno, no importa, no sé dónde vives, solo quería poner un ejemplo.
Imagínate que tú eres el Inca y el curaca de Piura se revela conspira contra ti. Esther, a ese curaca hay que matarlo o no. Obvio. Ahora, recuerda, Esther, los curacas son elegidos por su pueblo. ¿Estamos bien, Esther? Los curacas son elegidos por su pueblo. Ahora piensa, Esther, tú has matado al curaca de Piura porque se conspiró contra ti. Pregunta, ¿tú dejarías que la gente de Piura elija a otro curaca? No, ¿verdad? Exacto. Ese curaca debe ser elegido por ti o no. Claro. Y ese curaca que tú eliges para Piura, ¿debe ser un piurano o debe ser de otro lugar? Ah. Entonces, ese curaca que tú estás eligiendo, lo estás sacando de su ayu y lo estás llevando a otro ayu o no. Ah, y te está sirviendo, ¿sí o no? Le está sirviendo al Inca, no le está sirviendo a Piura. ¿Le sirve al Inca o no? Ah, entonces es un curaca yanacona. ¿Qué tal? ¿Mejor? Ya ves. Tú no hablas, yo tengo que... Ah, ok, ok, ya está. No, aquí. Tú tienes que preguntar. Yo les he dicho, ¿cuál es la regla? Que pregunten, ¿sí o no está? Si ustedes no preguntan, no hacemos nada. Ok, aquí estamos viendo los cargos políticos. Esto yo creo que es bastante sencillo de entender, ¿cierto? Estamos diciendo que es el Consejo Imperial del MIC, formado por los asesores, por los jefes de cada suyo, son asesores del MIC. El Apunche son los gobernadores de provincia, el Tucuy son los inspectores reales, el Curaca son los jefes de la IPS, lo tenemos claro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? Ya está. Ahora mira por favor este cuadrito. Mira por favor este cuadrito. Este cuadrito nos habla de la organización económica de los entes. Como sabemos, hay dos principios económicos, la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué cosa es la reciprocidad? La ayuda. ¿Así se entiende todo? Y la reciprocidad se divide en dos, simétrica y asimétrica. La reciprocidad simétrica es el trabajo que se da entre miembros del mismo nivel social, o sea, entre gente del mismo año, entre gente del pueblo, entre runas. ¿Se entiende hasta acá? Por ejemplo, ustedes y yo somos runas, ¿ok? Fabricio y yo vamos a jugar fulito, Fabricio me patea y me rompe la pierna. No puedo cultivar mis tierras. ¿Qué debe hacer Fabricio y su familia? Venir a mis tierras a sembrar mis tierras, porque yo no puedo. ¿Se entendió hasta acá? Y cuando Fabricio quiere sembrar sus tierras, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Ayudarlo a sembrar sus tierras. Pregunta, ¿es reciprocidad o no? Sí. Pregunta, ¿ambos somos campesinos? Sí. Estamos en el mismo nivel social. ¿Qué tipo de reciprocidad es esta? Simétrica. ¿Se entendió? Luego viene la reciprocidad asimétrica, donde te doy bienes por servicios. A ver, por ejemplo, vas a pensar, muchachos, su casa, en tu casa, ¿qué te dice tu papá? Tú solo te dedicas a estudiar. Yo me encargo de todo. ¿Qué hace tu viejo? Te viste, te alimenta, te paga la academia, ¿ok? Te paga el internet, ¿correcto? Te da para tus pasajes.
muchachos, y cuando hay que limpiar la casa, ¿qué tendrías que hacer? Ponerte a limpiar la casa. Cuando llega cuando toca ir al mercado, irás al mercado a cargar cosas. Si hay que limpiar el carro, limpias el carro. Y no te quejas. ¿Por qué no te quejas? Porque te están dando comida, te están dando ropa. ¿Qué te están dando? Bienes. ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás entregando tú? Servicios. ¿Se entiende la idea? Exacto. Esa es la reciprocidad asimétrica. ¿Se entendió? ¿O fue demasiado? Y la redistribución se da entre el Estado y el pueblo. Entre el Estado y el pueblo. A ver, si tú te acuerdas, en la época de los Wari, y esto lo hicimos pasar, en la época de los Wari había épocas de sequía, pero los Wari cometieron un error. No almacenaban productos, no construyeron almacenes. Entonces, cuando había sequía, no había cómo entregarle comida a la gente, porque no se habían guardado los productos, no se habían almacenado. Entonces, como los pueblos no almacenaban productos, los pueblos ya no tenían de comer. ¿Qué hacían? Se rebelaban. En cambio, los incas no. Los incas aprendieron de los Wari y se dieron cuenta que debo tener almacenes. ¿Ok? La comunidad tiene su propio almacén. La comunidad del Ayu, el almacén del Ayu. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el almacén del Ayu se acaba? Y aún así falta comida. El Estado. ¿Dónde se almacena esto? En las colcas. Ah, ya. ¿Qué tal? ¿Se va entendiendo o fue demasiado? Chévere, chévere. Tipos de trabajo, ahí ustedes pueden ver los tipos de trabajo. Está el AINI, la minca, la mita y la chunca. ¿Qué es el AINI? El AINI es una forma de cooperación, es una forma de ayuda mutua, que se da entre familias, ¿no? Entre Fabricio y yo, entre la familia de Fabricio y la mía. Por eso es privada, entre los dos. Es familiar. El AINI es la recepción. La minca es en favor de la comunidad y la mita en favor del Estado. ¿Lo tienes? Y mira lo que dice. Además existe la mitad guerrera y la mitad de chaste y las actas. ¿Qué tal? ¿Se va entendiendo o fue demasiado? ¿Se va entendiendo? Genial. Los tipos de tierras. Vas a pensar, ¿ah? Los incas conquistaban un pueblo y el pueblo lo dividían en tres. Perdón, las tierras del pueblo las dividían en tres. Del Inca, del Sol y pero no se dividían en partes iguales. No, no, no. Vas a pensar. Las tierras del Inca están destinadas a mantener a la familia del Inca, a la nobleza, al ejército, etc. ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien hasta acá? Sí. Ya, pregunta. ¿Te acuerdas que el Inca tenía aliados, estos nobles advenedizos? Y como el Inca tenía aliados, curacas amigos, correcto. Listo. Muchachos, señoritas. El Inca tenía que enviar productos todos los años para renovar las alianzas o no. Claro. Pregunta tonta. Si el Inca tiene más aliados, ¿tiene que enviar más productos o no? Obvio, obvio. Y si las tierras, entonces, si el Inca tiene que enviar más productos, las tierras del Inca, ¿cómo deben ser? Más rápidas, más chiquitas. Obvio que más grandes. Pero si las tierras del pueblo del Inca son más grandes, y las tierras del pueblo, ¿cómo se hacen? ¿También más grandes o más chiquitas? Ah, y si las tierras del pueblo son más chiquitas, ¿la comida para el pueblo aumenta o escasea?
Entonces, ¿el Inca es bueno o el Inca es malo? ¿Qué dirían ustedes? No sé, pues tú dime ya, ¿no? Si fueras hombre del pueblo, para ti, ¿el Inca es malo o no? ¿Por qué el Inca sería malo para ti? Porque te está quitando tierras, te está quitando comida. ¿Se entiende o fue demasiado? Mm, ¿Y qué pasaría si alguien viene y le pega al Inca? ¿A quién apoyas? Al Inca, si lo van a decir ahora. ¿Apoyarías al Inca? Al que le pega, ¿sí o no? Obvio, al que le pega. ¿Se entiende? Y cuando Pizarro captura a Atahualpa, ¿a quiénes apoyarían en sus pueblos? Ah, ya, pues. Entonces, eso explica por qué muchos pueblos colaboran con los españoles en contra de los incas. ¿Se entendió? Víctor, no, son los mismos pueblos dominados por los incas. Los mismos pueblos dominados por los incas son los que se van a rebelar. No, no todos, ¿no? Pero son pueblos dominados por los incas. Claro, pues, los chimúes, los sicán, los tayanes, los chachapoyas, todos ellos se van a rebelar apoyando a los españoles en los incas. ¿Por qué? Porque piensan que de esa forma se van a liberar de los incas. Y es cierto, se liberaron de los incas. Todos fueron conquistados por los españoles. ¿Se entendió? Luego viene las tierras, perdón, las tierras del pueblo. A las tierras del pueblo le dicen marcas, ¿me mides? A las tierras del pueblo le dicen marcas. Y las tierras del pueblo se dividen en dos, topos y zarzas. ¿Qué es un topo? Es una porción de tierra entregada a cada miembro del ayu cuando se casa. ¿Lo tienes? Entregada a cada miembro del ayu cuando se casa. ¿Lo tienes? Cuando se casa. Ok. Y ahora, date cuenta de algo. El topo no tiene medida exacta. El topo no tiene medida exacta porque depende de la fertilidad de la tierra. ¿Estamos bien hasta acá? Y algo más. El topo no se hereda. El topo no se hereda porque no es propiedad privada. ¿Lo tienes? El topo no se hereda. ¿Correcto? ¿Lo tienes? Ya, chévere. Siguiente, vamos. La educación incaica. La educación en el Tahuantinsuyo era clasista, porque es clase social exclusiva, porque solo para los nobles. Práctica, porque se basa en la realidad y moral. Aquí viene el problema. En los colegios nos enseñan que los incas mantenían tres leyes: ama sua, ama aquella, ama yuya. La pregunta es muy simple, muchachos. ¿Esas leyes en realidad eran leyes? Porque piensa, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas vago. ¿Esa es una ley penal o una ley moral? Claro,
es moral, no seas ladrón, es algo que viene con la moral, pues. Entonces, aquí viene el problema? El problema es que en el colegio, incluso muchos candidatos presidenciales seguían a la oficina porque en la época de los incas todo era perfecto, bonito, dulce, maravilloso, y que los españoles son unos malditos que arruinaron al país y se llevaron todo. Brother, ¿qué te pasa? Pregunta, ¿es así? En los incas todo era perfecto, bonito, dulce. ¿De qué estamos hablando? Es mentira, ¿sí o no, muchachos? Es mentira. Y que nadie robaba, nadie, que todos eran, todos trabajaban, no había ociosos ni mentirosos. Perdón, ¿cómo? El no mentir es moral. Porque tu mamá te dice, no mientas. Tu mamá te dice, no seas vago. Tu mamá te dice, no seas mentiroso. Entonces, ese es el problema del colegio. Muchos profesores de colegio nos enseñan estupideces. Perdón que lo diga así, pero nos hacen creer que todo era perfecto en la época de los incas. ¿Quién dice una cabeza? O sea, yo creo que ya a esta altura de tu vida, ninguno de ustedes podría pensar eso. Lamentablemente hay mucha gente en provincia que sigue pensando así, ¿no? De que los incas eran perfectos y que los españoles son unos malditos ladrones que arruinaron el país. Es una pena, ¿no? Es una pena que todavía haya gente en provincia que siga pensando de esa manera. Qué terrible, ¿no? Qué terrible y qué pena por esas personas. Qué pena. ¿Hasta que se va entendiendo un niño mutante horroroso? Muy bien, muy bien. Otra mentira, y espero que no haya sido, que obviamente tú no le, yo no creo que le hayas creído nunca, ¿no? Es más, cuando me la contaron a mí en el colegio, pues, todo mi salón se rió en la cara del profesor porque ese bro de esta parte de la cabeza. Muchos piensan de que los indios eran gigantes, medían 2 metros. Bro, ¿qué te pasa? O sea, eso es mentira. O sea, nadie en su sano juicio puede pensar eso. Los incas medían unos 60. Promedio, pero bueno, promedio, unos 60, unos 70. Nunca han sido muy altos. ¿No? O sea, ¿quién se puede creer eso? Solo la gente que desde guerra, ¿no? La doctora Polo, no sé, pues. O sea, a mí me dijeron eso en el colegio y yo me reí en la cara del profesor. O sea, todos mis amigos míos, está mal este brother, ¿no? Está loco. Ustedes tampoco se creyeron esta historia, ¿verdad? Ah, ya, qué bueno. Obvio no, pues. ¿Quién podría creer en semejante estupidez? ¿No? Pero bueno, lamentablemente hay mucha gente. Esther, por favor, no, Esther, no. Ya, Esther, escúchame, no tiene nada que ver contigo. No, 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 ¿sabes por qué? Esther, escúchame. ¿Tú has tenido clase de historia universal? Dime que sí, por favor. Sí. Esther, ¿tú has oído hablar de los neandertales? Sí. Esther, tú y yo sabemos que los seres humanos actuales tenemos un 5% de nuestro ADN neandertal. Dime que sí, por favor. Ok. Rasgos de neandertales. Rasgos neandertales. Pecas. Pecas en el cuerpo. Cabello rubio, cabello rojizo. Cabello rubio, cabello rojizo son herencia neandertal. Herencia neandertal. Diabetes tipo 2. Herencia neandertal. Y estamos hablando con ciencia, más, ¿no? Estamos hablando de esas cosas. Entonces, el problema es que muchos, como digo, ¿no? Muchos profesores de colegio pues inventan cada cosa loca, estúpida, que confunden a los chicos, pues, ¿no? Y les van mintiendo, les van mintiendo. Qué pena, ¿no? Qué pena que haya mucha gente que se lo crea. Es una pena, ¿no? Pero bueno, avancemos y terminemos con esto. La pintura incaica era de piedra. Ojo, ojo, ojo. Dice adaptación al entorno. Entonces, si estoy en la costa, ¿qué material usaré? Adobe. Si estoy en la sierra, piedra.
¿Se entiende por qué, verdad? Aquí están los diferentes restos arqueológicos de los incas. Sibilo, Vilcashuamá, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Coricancha, etc. Esto que están viendo ustedes en la pantalla es Ollantaytambo, en Cusco. Espero que vayan alguna vez. La cerámica de los incas, ahí ustedes la pueden ver, es polícroma, motivos geométricos, ¿ok? Es una vasija grande para almacenar granos o chicha. A esa vasija se le dice aríbal. Ahí está. Ese es el aríbal. Una pregunta, ¿qué es el qué? Uy, no. Uy, no. ¿Qué es el qué? Un vaso ceremonial. Y eso viene de Tiahuanaco. Hay dos tipos de tejidos o dos tipos de ropas. Está el tejido fino, que es para el inca, llamado cubi, es polícromo, se con piel de, perdón, con lana de vicuña, lana de alpaca. Eso se hace la ropa del inca, esto se hace en el Yahuasi. Y también está la ropa para el pueblo, que es monocroma, es más sencilla, más simple. ¿Ok? Eso fabrican en las casas. Y ya para terminar, la cosmovisión andina. Esto vino en el examen de marzo. Hace un mes vino una pregunta sobre esto en el examen de admisión. Creo que vino en el área A, me parece. En el área, sí, en el área A, en el área de salud. En el área de salud, perdón. Vino el Hanapacha, el Caipacha, el Ucupacha. Hanapacha, mundo de arriba. Caipacha, mundo de ahora. Ucupacha, mundo de abajo. ¿No? ¿Se entiende la idea, cierto? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? El Ucupacha, mundo de los muertos. Pero también preguntaron eso sobre la religión incaica. La religión fue politeísta, clarísimo, no varios dioses. Animista, porque le doy vida a los fenómenos de la naturaleza, a la lluvia, al sol, a las estrellas fugaces, ¿no? Eso es darle vida, darle ánima. Panteísta porque todo es sagrado. Pregunta, ¿los incas serán heliólatras o no, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Los incas serán heliólatras, claro, que adoran al sol. Y son dirigidos, o sea, la religión es dirigida por el Huila Humo, por el Huila Humo, el sumo sacerdote. Y mira, 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 hacían sacrificios humanos. Y esto es lo que vimos en San Marcos en verano de este año, hace un mes, ¿no? La capacocha. ¿Qué es capacocha? Sacrificios humanos. Y un ejemplo de los sacrificios humanos es la momia Juanita. Y en esta imagen, ahí podemos ver en la imagen de la derecha a la momia Juanita, tal como fue encontrada en su momento. Qué locura, ¿no? Son niñas de 12 años sacrificadas en honor al señor Ausangate. Ausangate es el señor de los hielos, por eso hay un nevado llamado así, nevado Ausangate, el señor de los hielos. ¿Por qué es importante esto? Porque los hielos dan vida a los ríos que van a la costa. ¿Qué es esto, muchachos? Vengadores, versión Inca. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Parece, ¿no? Parece, parece. Ahora, fíjate aquí. Aquí está Chasca. Chasca es lucero, lucero, Venus, diosa de la belleza femenina. Entonces, señoritas, muchachos, si tu amiga se llama Lucero, ¿qué hay que decirme? Chasca. Y si se llama Lucerito, Chasquita. Por favor, Chasquita, ¿ok? Chusquita es tu ex, ¿sí o no? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, hemos terminado. Hemos terminado. Hasta aquí. ¿Qué tal la clase? ¿Bien? Ya, a ver, a ver, a ver. Claro.
Amauta porque es maestro. Amauta en quechua es maestro. Y Mariali era un maestro para los jóvenes de la época. Y como era el maestro de toda una generación, Amauta. Ahora sí, Víctor. Genial. Listo. Voy a apagar mi pantalla. Claro, Esther. ¿Cuántos Paracas? Cerrado. Claro, Paracas. Sin pensarlo, Esther. Paracas. Pero depende, pues, Víctor. Depende. Si en las claves no dice si ¿qué marcas? Ah, a eso se refería. Claro, pues, no te compliques, no te compliques. Listo, voy a apagar mi pantalla y se ponen a trabajar. ¿Ya, niños feos? Vamos. No te preocupes, Esther, gracias a mí. Ya, ponte a chambear. A ver, niños feos horrorosos. Vamos a ver. En la número uno. La número uno me dicen con qué Inca se inicia el periodo de la expansión en la época imperial. Eso es con Pachacútec, ¿cierto? Con Pachacútec. La uno es ley. En la dos, tienen que relaciones etapas con incas. Ahora entienden por qué tuve que hacer todo y expliqué todo, ¿no? La dos es la B. Perfecto, claro, la B, muy bien. En la 3 dice que analice los siguientes enunciados por Pedro Cabandier suyo. La primera proporción es falsa, porque no fue directa, no fue una consecuencia de los pueblos amazónicos. Mentira. La segunda, evidentemente, es verdadera, porque es integración de varios pueblos. La tercera es falsa, porque sí hubo conflictos internos, si no preguntan a Huacal y Atahualpa.
La 4 es evidentemente verdadera, porque hay una administración de los territorios. Entonces la clave debe ser araña. En la 4 me hablan de un sistema por el cual obtengo recursos de varias regiones. ¿Cómo se llama este sistema por el cual obtengo recursos de varias regiones? Control vertical de pisos ecológicos. Correcto. La 4 es de... En la 5 me están diciendo de que los bienes almacenados en la época de los incas, los bienes que se almacenaban eran de la comunidad, no, eran de la comunidad, eran del Estado y del Estado y de la religión, del culto. Y eso se almacenaban para el pueblo. 5 en la 6 están preguntando por el topo. ¿Qué es el topo? El topo es la porción de tierra entregada a cada persona cuando se casaba. Por tanto, la respuesta de la 6 debe ser casa. Perfecto. En la 7 me está preguntando cuál no es una obligación de la mitad. ¿Cuál no es una obligación de los atundunas? ¿Y cuál no es una obligación de los atundunas? Servidumbre, pues. Porque los atundunas no son siervos, son los yanacones. La 7 y nada. En la 8 me está preguntando ¿quiénes forman la nobleza y privilegio? ¿Quiénes forman la nobleza y privilegio? Personas destacadas del pueblo. Y si son personas destacadas del pueblo, ¿cuál será la clave? La clave. Exacto. Y la 9 es igualita. Dime que sí o no. La 9 es igualita. Dime que sí o no. Muy bien. La 10. En la 10, verdaderos y falsos. A ver, la 1 es una función de la nobleza de sangre o de los nobles incas. Supervisar el aire, claro, se supervisa. Perfecto, me incluye. La 2 también, porque se encargaban de la formación de los gobernantes, ¿no? La tercera también, porque los oficiales del ejército eran nobles cusqueños. La 4 evidentemente, no, porque quien controla las funciones rituales son los sacerdotes, no es de nobleza. La clave es casa. En la 11 me piden que relacione. A ver, hicieron esto, relacionamos a Auki, Ayu, Itakuna y Anacona. Eso sí, fácilmente se puede hacer. Clave burro, dile que sí, por favor. Corrupto. Y la 12, también me piden que relacione amigo mutante. La 12 es araña. Perfecto. Y en la 13, muchachos, ¿cómo se le dice al asesor del Inca? El asesor del Inca es el Suyuyup Apu, pero también se le dice Apocuna, ¿cierto? Suyuyup Apu o Apocuna. Por tanto, la 13 es araña. En la 14, la autoridad política religiosa era hereditaria, no es hereditaria. Los auris no son hereditarios, son los más capaces, falso. La segunda, el Estado fomenta la reciprocidad y distribución, obvio, verdadero. La organización territorial se divide en 4 estudios, verdadero. La expansión imperial se realizaba únicamente con acuerdos pacíficos, no. Si no, pregúntale a los chantas. ¿Sí o no? Falso. 14, araña. Y la 15, muchachos, dice que, a diferencia del imperio español, quien debía ocupar el cargo no era el mayor de los hijos, sino el más capaz. Por tanto, la clave de la 15 es casa. ¿Qué tal? Hemos hecho todo, no se puede quejar, ¿ah? Hemos hecho el 100% de las preguntas. Hemos explicado el tema. ¿Se entendió? A pesar de los problemas técnicos, creo que hemos podido avanzar y resolverlo todo y explicarlo, ¿no? Sin necesidad de correr. ¿Se entendió? Sí. Ha sido una buena clase, chicos, ¿eh? Gracias por su paciencia. Gracias a Rose por ayudarnos a resolver el problema. Siempre las mujeres son más hábiles en cosas. Y nada, nos vemos la próxima semana, chicos. Buenas tardes a todos. Los odio. Chao, chao. Hola, hola, ¿me escuchan, chicos? Por favor, van encuestando rapidito. Vas encuestando rápido, por favor, antes que te retires.